Llevo una vida aprendiendo. Aprendí de mis padres el valor del respeto y la solidaridad. De mis maestros, la historia de nuestra provincia, esa que está llena de valentía y entrega. Aprendí de Ricardo que hay que tener coraje para gobernar, la importancia de hablar con cada correntino, de mirarlo a los ojos y decir la verdad. Recorriendo nuestra provincia confirmé que podemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura. Entendí que la única forma de crecer es crecer juntos, nación, provincia y municipios. Quiero ir en busca de un futuro de grandeza para todos. Es nuestra gran oportunidad. Sé que estoy preparado para hacerlo. Vayamos juntos. Bueno, ¿cómo se presenta el panorama político en la Argentina? Estamos en la última etapa del proceso electoral y curiosamente hay un efecto muy singular porque después las PASO, todo ocurre como si se hubiera desenchufado la cuestión electoral, como si hubiera bajado la intensidad del debate. Seguramente de acá al 22 de octubre vamos a volver a tener un poquito de envión, pero el gobierno, la coalición gobernante, Cambiemos, aparece muy fortalecido. Yo creo que luego de las PASO lo que se genera en la opinión pública, en el sistema político, es la sensación de que no hay realmente competencia, de que la primera minoría, por un margen muy significativo, es Cambiemos. Y hay disputas locales, por supuesto, interesantes en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, donde hay paridad, ¿verdad? Hay también elecciones a gobernadores aquí en Santiago del Estero, pero en el fondo, lo interesante de esta elección es que los actores políticos, en el sistema político, la pregunta es cómo se reconstruye la oposición, no de cara al 2019, sino curiosamente de cara al 2023. Yo creo que es demasiado probablemente pronto para entender cuál va a ser el desarrollo político en 6 años en Argentina, es muchísimo tiempo, ¿no? Pero la erupción de la expresidenta de los medios le contribuyó a su imagen, ayudó, ¿cómo pasó? No, aparentemente hasta ahora, por falta todavía algunas semanas hasta la elección. Lo que vemos es que se revierte la tendencia que teníamos antes de las PASO. Hasta el 13 de agosto Cristina lideraba por 2-3 puntos. Ahora el que lidera es Bullrich, con en los últimos 3-4 días la tendencia que esa brecha se amplíe. La aparición de la expresidenta en los medios entra dentro de este nuevo esquema comunicacional que ella tiene de, bueno, mostrarse más llana, más abierta a la sociedad. Hasta las PASO no dio entrevistas, pero como no le fue bien electoralmente, obviamente está tratando de recuperar el voto independiente, el voto, digamos, más crítico. Incluso hay un segmento de votantes que en las PASO apoyaron o a Massa o a Randazzo en la provincia de Buenos Aires que podrían cambiar su voto. Bueno, ella apunta precisamente a ese electorado y en ese contexto lo que estamos viendo es que por lo menos hasta ahora las apariciones mediáticas, que no fueron muchas, no fueron, bueno, un reportaje serio a Luis Novarecio por Infobae y luego, digamos, conferencia de prensa entre comillas donde no aparenta haber muchos periodistas profesionales, no más bien tan armadas. Así que eso hasta ahora no ha dado mucho impacto, mucho resultado, pero insisto, hay que ser prudente porque faltan algunas semanas que pueden ser críticas. Veremos si hay debate televisado y si ella participa de ese debate. ¿Tiene números? ¿A qué se debe su visita a Corrientes particularmente? Y si en el marco del escenario electoral tiene alguna lectura. No, estamos haciendo ahora algunos estudios, como creo que ustedes saben, estamos analizando ahora con nuevas metodologías de lo que se llama Big Data, es decir, siguiendo las tendencias de opinión de las redes sociales, que son técnicas que permiten entender pesos relativos, no números específicos, ¿no? Así, de hecho, en las elecciones pasadas pudimos determinar que era una elección mucho más pareja de lo que decían los sondeos tradicionales y que efectivamente Tassano tenía una ventaja no determinante, pero que finalmente le permitió ganar, ¿no? Aplicando los mismos métodos, aparentemente hay una ventaja ahora relativa
a favor del oficialismo, pero que quiero ser prudente porque son estudios preliminares y faltan por lo menos 4 días más para tener algo más completo. En este contexto que usted analizaba, ¿cómo juega el papel de la provincia de Corrientes en el contexto nacional con candidatos locales que intentan nacionalizar la elección, incluso apuntalar a un socio político como Colombi con Macri y supuestos hechos de corrupción? Lo que está ocurriendo es que la elección se está nacionalizando no solamente en Corrientes, en casi todos los distritos hay una tendencia similar, ejemplo Córdoba. La imagen del presidente se está convirtiendo en uno de los pilares que explica las preferencias electorales de los ciudadanos. Eso la verdad que se nota mucho. Hay siempre alguna excepción donde lo local predomina, pero en general pasa eso. En San Luis también el candidato oficialista se impuso por lo menos en las primarias, en La Pampa pasó lo mismo, con lo cual eso no es un fenómeno solamente de Corrientes. Ahora, ciertamente en Corrientes hay una situación especial por la elección a gobernador, hay 2 elecciones a gobernador. En Santiago del Estero la ventaja de Zamora es muy significativa y es por eso que aquí la elección se ha nacionalizado. Para el gobierno nacional es muy importante, naturalmente, y me parece que uno de los síntomas más significativos de esta importancia que está teniendo Corrientes y la elección en Corrientes es el hecho de que el nuevo responsable del Plan Belgrano, que es un plan de infraestructura muy importante para todo el país, es precisamente Viñolo, y es un reconocimiento a la importancia que está adquiriendo la provincia en la coalición nacional. Habló de tendencias relativas. ¿Qué necesita para que se concreten o para que los números cambien? En la elección de Corrientes, faltando 2 semanas. Bueno, hay todavía indecisos, ¿no? Hay un porcentaje de indecisos y estas técnicas lo que siguen son tendencias, más que números precisos. Entonces, como estos indecisos pueden volcar la elección para un lado o por el otro, quiero ser prudente porque incluso estamos ahora frente a un calendario que se está calentando, faltan apenas días, hay muchas visitas importantes de funcionarios nacionales, incluyendo la del presidente, ¿no? Que están previstas, y yo creo que eso, bueno, puede volcar a la opinión pública teniendo en cuenta la popularidad que tiene justamente el ingeniero Macri aquí en la provincia de Corrientes. ¿Qué porcentaje indeciso manejan usted todavía? Quiero ser prudente porque hay distintas mediciones, pero está en torno al 10-12%, ¿no? ¿Cómo se logra la perfección? ¿Cuándo se hace la última lectura antes del 8? La perfección únicamente se logra cuando uno le gana 8-0 a un rival, pero esto es muy inusual, muy inusual. Hay que darle continuidad. Muy inusual. Contra Argentina. Muy inusual. Bueno. Y sospechoso también. No, bueno, ¿qué te sospecho? No pasa tantas cosas. No hay ninguna evidencia. Yo estuve en la cancha, ninguna evidencia. Bueno, pero ¿cómo se logra sacar un dato preciso en el marco de una elección tan polarizada con 2 frentes? No, por eso, todos los métodos son imperfectos. Y en las ciencias sociales uno tiene que aceptar eso como un dato de la realidad. No existe la perfección, ni mucho menos. Son todas aproximaciones parciales, métodos que tienen fortalezas y debilidades. Por eso la prudencia fundamental en la interpretación de los datos. Si no, uno se lleva... Los encuestadores en general en estas últimas elecciones, ¿o no? Después de algunas fallas que hubieron... Muchas fallas, no algunas fallas, y no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, porque insisto, los métodos tradicionales de opinión pública, todos sirven porque es una forma muy útil de entender algunas cuestiones. Lo que es difícil con las encuestas es predecir. Uno puede entender, analizar lo que está pasando, lo que pasó, porque cuando uno ya tiene el dato, ese dato ya es viejo. Ahora, lo que es difícil es predecir comportamientos electorales. Es difícil predecir comportamientos en general, pero electorales en particular. Piensen ustedes que la mitad del voto no responde a decisiones racionales, sino decisiones emocionales. Le preguntaba el tema de las tendencias porque el presidente de la Unión Cívica Radical habló de 12 puntos a favor del oficialismo, como número cierto. Puede ser, la verdad que, insisto, hay sondeos que seguramente marcan eso, pero son metodologías distintas. Entonces es como, digamos, comparar una radiografía con una resonancia magnética. Muestran cosas diferentes, hay que saber leerlas, ¿no? Este método es muy sólido, pero más que marcar, digamos, números precisos, lo que marca son tendencias. La tendencia ahora favorece evidentemente al oficialismo. La diferencia exacta respecto del segundo es difícil de precisar. En un escenario digital como son las redes sociales, que muchas veces maneja anonimato, que maneja clones, trolls, ¿cómo se logra la perfección?
Otra vez, perfección no se logra. ¿Cómo se logra la exactitud? Tratar de Tampoco exactitud, se logran aproximaciones, esas sí son tendencias. Pasa que son observaciones de millones y millones de datos. A diferencia de una encuesta tradicional donde uno tenía 1.800 observaciones y tenía que sacar conclusiones, ahora hay millones de datos, millones. Por eso se llama Big Data, porque hay una cantidad de, primero de maneras de analizar esos comportamientos de la sociedad en las redes. Se llaman algoritmos, que son fórmulas matemáticas muy complejas, que yo no sé explicarlo directamente, pero sé usar, y mi equipo sabe usar mejor que yo, pero ellos, pero básicamente lo que permiten entender es, a ver, los motores estos que generan opinión se limpian. Es fácil saber que, digamos, nadie puede, por ejemplo, mandar 10 mensajes por minuto, ¿no? Entonces, cuando el algoritmo limpia todo eso, cualquier digamos, identidad que tiene esa intensidad en los mensajes se limpia. Entonces, después de limpiar todo eso, es un trabajo que lleva bastante tiempo. El universo que se analiza es un universo donde puede haber identidades evidentemente ficticias, pero eso también es opinión. Entonces se toma como una opinión válida. Uno puede tener la decisión de dar su verdadera identidad o no en las redes, pero la opinión vale. Y ahí primero se distinguen atributos positivos y negativos. Después asocian esos atributos a otras tendencias. Es un trabajo realmente fascinante.